Bueno, compañeros, bienvenidos de nuevo a este video en donde el propósito de este va a ser analizar la gráfica de la función coseno, ¿cierto? Aquí yo me adelanté ya de videos anteriores, pues tenemos esta circunferencia de radio 1 o circunferencia goniométrica. Tenemos nuestro deslizador. Para la construcción, ir por favor al video 4 en donde muestra cómo se hace, pero pues si usted lo único que necesita es conocer o analizar el origen de la gráfica de la función coseno, pues este video es al adecuado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un deslizador que nos permite cambiar el valor de un ángulo y ver cómo se forma un triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas, en este caso la línea azulita que la hicimos más delgada, ya no va a ser motivo de estudio, pero sí tenemos la línea roja que va a ser el motivo de nuestro estudio, porque recordemos que para un ángulo el cateto opuesto está relacionado con la función de radio 1, ¿no? Con un triángulo en donde la hipotenusa valga 1. La función seno está relacionada con el cateto opuesto y la función coseno está relacionada con el cateto adyacente. Ahorita, como estamos analizando la función coseno, vamos a analizar el cateto adyacente, que corresponde en este caso a la línea de color rojo. Y recordemos también rápidamente que si, dependiendo del ángulo, si el segmento está a la derecha del centro, va a ser un valor positivo, por ejemplo, valores mayores a 0 y menores que 90. Pero si está a la izquierda, como los mayores a 90 y menores a 180, o bueno, hasta 270, en este caso démonos cuenta que acá ese segmento está a la izquierda del centro, pues esos van a ser valores negativos, por más que aquí en este momento la gráfica no lo muestre. Para analizar la gráfica vamos a tener dos formas diferentes. La primera, pues vamos a hacer el mismo proceso de la gráfica de la función coseno, que es, perdón, la gráfica de la función seno del video anterior, que es crear un punto. Y entonces ese punto lo vamos a crear con dos coordenadas. Recordemos que la gráfica de una función trigonométrica se forma bueno, de cualquier función, es la unión de varios puntos, y que esos puntos tienen dos coordenadas, una en x, una en x y la otra en y, ¿cierto? Pero ¿qué valor tenemos en x? En x vamos a dejarle ángulos. En este caso ya el plano cartesiano está modificado en ángulos, entonces, y los ángulos van dados por el valor del deslizador que se llama en este caso a. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar en el x, en el eje x, vamos a agregar el valor de a, que van a ser los ángulos, y recordemos que como es un ángulo, entonces vamos a agregarle la bolita de ángulo 45 grados, y en y ya no vamos a poner la función seno, sino pues vamos a agregar la función coseno. Y la función coseno, recordemos, las funciones trigonométricas se le calculan a un ángulo, en este caso el ángulo que está variando va a ser el ángulo a como ángulo, entonces démosle la bolita. ¿Listo? Y tenemos esa bolita de allá. Y vamos a hacer, vamos a variar acá y démonos cuenta que ya va a moverse, ¿cierto? El punto va a moverse, de hecho vamos a editarlo rápidamente, vamos a decir que el punto se llame coseno, coseno, coseno. ¿Listo? También pues correspondiente a su color, que es la línea roja, ¿cierto? Y de la misma manera también vamos a, al igual que el video anterior, la opción para el punto, vamos a bajar en donde de mostrar el rastro, ¿listo? Entonces, si nosotros viniéramos aquí a la calculadora y le escribiéramos y igual a coseno de x, pues ella automáticamente nos da la gráfica ya de la función. Pero recordemos que el motivo de nosotros, de este video de análisis, es ver de dónde sale la gráfica de la función. De hecho, vamos a ver que por más de que es muy parecida con la gráfica de la función seno, pero tiene ciertas diferencias, porque recordemos aquí que la gráfica de la función seno la vamos a poner las dos al mismo tiempo. Va a ser de esta manera: y igual a seno de x. Tenemos ahí esa gráfica de color naranja. Vamos a cambiarle el color para que sea un poco más comparativa, configuración, que el color sea verde.
¿Listo? Tenemos la gráfica de la función seno, la gráfica de la función seno es la gráfica de la verde y la gráfica de la función coseno es la gráfica de la función roja, ¿cierto? Se parecen, mas no son las mismas. ¿Y por qué tienen ciertas diferencias? Porque recordemos que mientras en este triángulo de acá el cateto opuesto va a ser, démonos cuenta que va a ser mayor, el cateto adyacente va a ser menor. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar esas gráficas, nomás las tenemos como ejemplo para ver cuáles son y vamos a ver el origen de estas gráficas de acá. Entonces, hacemos lo mismo, vamos a girar y el puntico automáticamente nos está dejando un rastro, por donde va pasando. Vamos a hacer la gráfica un poco más pequeña y él nos muestra, el rastro nos muestra el origen de la gráfica de la función coseno, que son todos estos punticos. Y aquí pues vamos a ver también, vamos a hacer como el segmento, pero para esto nos toca hacer un artificio matemático acá diferentes. Recordemos de la gráfica de la función seno, el video anterior nosotros agregamos unas líneas eh, eh, punteadas en donde nos mostraba la relación del ángulo con el valor de la función trigonométrica. ¿Qué vamos a hacer acá en este caso? Entonces vamos a aprender una nueva herramienta de GeoGebra móvil y es la siguiente. Entonces démonos cuenta que como estamos haciendo la gráfica de forma horizontal y en este caso la línea es de forma, está acostada, no está como la línea azul que le corresponde. Entonces vamos a girar esa línea roja para que esté, digámoslo, de pie o esté parada y que se pueda hacer una comparación con la gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces tenemos aquí nuestro menú de opciones y en especial acá nos da una opción que vamos a aprender a manejar, vamos a buscarla, que nos dice rotación. ¿Y cómo vamos a hacer esta rotación? Nos dice selecciona un objeto a rotar. En este caso, nuestro objeto a rotar va a ser la línea roja. El centro de rotación, pues en este caso va a ser el centro de nuestra circunferencia y el ángulo, la amplitud del ángulo a rotar. ¿Cuánto lo vamos a rotar? 90 grados para que ya no esté acostada, sino para que esté paradita esa línea roja. Entonces nos dice selecciona el objeto, en este caso tocamos la línea roja, luego selecciona el centro, tocamos el centro porque ahí va a ser nuestro eje de rotación y nos dice que cuántos grados lo vamos a girar y lo vamos a girar 45 grados. ¿Ok? Perdón, lo siento, discúlpeme, dijimos que eran 90 grados. Entonces volvemos a lo mismo, rotación, tocamos la línea, el segmento rojo que vamos a girar, tocamos el centro y nos pide y nos dice que es 90 grados. Ok, y démonos cuenta cómo ahí automáticamente ya creció, ya creció, no, sino ya como que se reflejó. Y vamos a tener ahora el equivalente a la distancia que hay de forma acostada, digámoslo así, entre comillas, ¿cierto? Entonces vamos a girar aquí un poquito y démonos cuenta que a medida que se hace más pequeña la línea rojita de forma horizontal, pues también se hace de forma vertical y es exactamente la misma distancia. Dense cuenta de los números que están en rojo y dense cuenta que es exactamente la misma distancia. Y aquí, pues sencillamente podemos hacer su respectiva comparación. Y podemos agregarle entonces en este caso vamos a hacer un segmento desde este punto de acá que sería como se va formando la función, la modificamos, todo esto ya en videos anteriores aprendimos cómo hacerlo y lo vamos a hacer lo mismo que la función seno, ¿cierto? Que es una paralela al eje Y o una perpendicular al eje X, entonces en este caso una perpendicular. Esa para que la hacemos solamente para la intersección del punto para que veamos en qué ángulo estamos calculando, ¿cierto? Ya la modificamos, que la vamos a ocultar y de este punto de acá, recuerden que en todo esto que estoy haciendo aparece en los primeros videos en donde aprendimos a manejar la herramienta, ¿listo? Y hacemos el último segmento, lo vamos a modificar para que sea punteada también. La hacemos más pequeñita y listo. Ahí tenemos el correspondiente a la correspondiente amplitud
del valor de la función coseno. Y vamos a hacer nuestra gráfica, vamos a mover el deslizador y démonos cuenta cómo él automáticamente empieza a realizar la gráfica. Cosas para tener en cuenta de nuestra función coseno. Entonces démonos cuenta, en este caso tenemos 0 grados, ¿cuánto vale esa línea roja? Vale 1, o sea que diferente a seno, que antes empezaba en 0, ahora la función coseno empieza en 1. Y a medida que llega a 90 grados, bueno, de 0 a 90 grados son valores positivos, démonos cuenta que está arriba del centro del origen, y a medida que se acerca a 90 grados disminuye, cosa que en 90 grados el coseno va a ser 0. Y de 90 hasta 270 son distancias hacia la izquierda, quiere decir que van a ser valores negativos hasta que por allá otra vez en 180 grados vuelve a ser exactamente 1, pero 1 negativo, 1 hacia abajo, y pasa lo mismo para el resto de la gráfica, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo aquí, vamos a alejar y vamos a hacer toda la gráfica. Entonces démonos cuenta que en este caso desde ahí, desde 90 grados hasta 270 grados, la gráfica es negativa y en los otros ángulos va a ser positiva. Entonces espero que este video haya sido de bastante utilidad. Dudas o preguntas por favor en los comentarios, y pues no siendo más, recuerden recomendarnos para que otras personas aprendan a manejar GeoGebra móvil y también aprendan de la matemática, en este caso trigonometría. Un fuerte abrazo para todos, nos vemos en otro video.